¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo respecto a la sección de básquet y indirectamente, y ahora lo vamos a explicar, relacionado con el Real Madrid, ¿no? Y este vídeo viene a colación de las últimas noticias que han salido en la sección de básquet del Fútbol Club Barcelona. Ya sabéis que yo no soy de esos canales madridistas que están haciendo constantemente vídeos del Barça, sea con la cuestión que sea encima de la mesa. Obviamente es el máximo rival y, por supuesto, cuando tocas información o actualidad Real Madrid, pues en consecuencia se tocan cosas del Barça, pero en este caso tengo que decir que todas estas cuestiones me están llamando bastante la atención, ¿no? Y como os digo, pues Corey Higgins, otro caso más, ¿no? Con detalles y matices diferentes, pero lo de Corey Higgins me parece absolutamente injustificable y está fuera de toda orden relacionado con un equipo tan importante y de tanta enjundia como es el Barça, ¿no? Aquí Carusito, por ejemplo, lo transcribe de manera muy clara, ¿no? El Barça ha comunicado hoy a Corey Higgins, lesionado de larga duración y además habiendo pasado un auténtico calvario, añado, la rescisión unilateral de su contrato, del que estaba otro año garantizado. Si no hay acuerdo en los próximos días, será un juez quien dirima la cuantía de la indemnización. Y sería efectivamente en ese aspecto como el caso de Nikola Mirotic, aunque en este caso a nivel ético es aún peor si cabe. Es decir, estamos ya no hablando de un caso que lo que quieres es enredarlo, evidentemente, y trastocarlo dentro de la economía del club, como es en el caso de Nikola Mirotic, para obtener un beneficio dentro del fair play y de las cuentas del conjunto blaugrana. En este caso, encima, hay una cuestión de ética deportiva de por medio, o mejor dicho, de una falta de la misma, ¿no? Un Corey Higgins que ha sido clave competitivamente para el Barça, un auténtico jugadorazo. Yo siempre que lo tenía enfrente con el Real Madrid me parecía un jugador siempre peligroso cuando estaba en su mejor momento, que es verdad que en el Barça tampoco se ha visto mucho eso, pero un jugador, pues, leyenda Euroliga, ¿no? Y la verdad, que salga de esta manera, pues me lleva a pensar qué diferencia, ¿no? A la hora de tratar a un jugador importante en tu club con respecto a cómo lo hizo el Real Madrid con Anthony Randolph, ¿no? Que tuvo una y dos lesiones durísimas de larga duración, la última con contrato en vigor y quedándole un año de contrato, y obviamente deportivamente siendo un jugador que generaba muchísimas dudas, y el Real Madrid mantuvo ese año de contrato, que no era barato, porque el contrato de Anthony, siendo un jugador top nivel Euroliga, era un contrato relevante dentro del presupuesto del Real Madrid, ¿no? Y creo que la manera, además, de cómo se despide a un jugador y otro, incluso en la carta, ¿no?, informativa, en lo que hace cada club dentro de su propia página web de manera formal, no tiene nada que ver, ¿no? Yo os invitaría a ver cómo se despidió a Anthony Randolph y cómo se ha hecho en este caso con Corey Higgins, ¿no?, por ejemplo. Creo que son maneras muy diferentes de tratar a tus jugadores, ¿no? A distintos jugadores más o menos emblemas dentro del club. Pero el caso es que lo de Corey Higgins, pues precisamente habla de pocos valores en este sentido en la sección de básquet, pero no es el único caso que ha habido llamativo en este sentido en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? De alguna manera u otra también nos hemos encontrado con casos como el de Tyrese Rice, Joey Dorsey, Nicalates también, y como decimos, Nikola Mirotic, ¿no? También en su momento, no sé si hubo cuestiones de por medio poco edificantes con el caso de Pete Michael. Este me queda bastante lejano. Me suena que también, pero lo dejo ahí un poquito en cuarentena, aunque me suena que la cosa no terminó y que no fue demasiado detallista la actuación del Barça con un jugador leyendaza, buenísimo como fue en su momento Pete Michael. Y ahora voy a decir una cosa. Todos estos casos, Eurtel de por medio, también lo que pasó en su momento cuando sonó para el Real Madrid, otro caso absolutamente lamentable con el Barça de por medio. Bueno, son varios casos, ¿no?, que para mí, a nivel de imagen internacional, al Barça creo que como sección y como club le dejan bastante mal. Vamos, es más, aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo, de esta cuenta, del periodista de Sportando, que es un medio muy importante, y aquí tenemos a Alessandro Luigi Maggi, por ejemplo, hablando de más que un club,
contrato, ¿no? Haciendo, digamos, ironía al respecto con más que un club, ¿no? Aquí lo tenéis, ¿no? Con Corey Higgins, Mirotic, Eurtel, el caso de Tyrese Rice. Bueno, creo que no dejan en buen lugar al Barcelona y no digo que el Real Madrid sea perfecto. Recordamos el caso de Marcus Slaughter, que al final creo que se justificó externamente, pero que obviamente tuvo lo suyo con respecto al pasaporte. Todos los clubes se pueden equivocar. Ahí el Madrid se equivocó. Por cierto, si alguien me va a sacar encima de la mesa el caso, de alguna manera, de Pablo Laso, pues hombre, lo que os tengo que decir es efectivamente que os equivocáis de cabo a rabo, ¿no? A ver si pongo bien la camarita, que se me descuadra. Bueno, el caso de Pablo Laso nada tiene que ver. Pablo Laso terminaba contrato con el Real Madrid. El club consideró, para mí de manera equivocada, deportivamente hablando, no renovar su contrato, pero entendió que tenía que apoyar a Chus Mateo y entendió que no había que prorrogar la relación profesional, que te gustará más o menos, pero no tenía contrato en vigor, y eso es clave dentro de cualquier empresa, que al final los clubes son empresas. Se entienda de manera fría, pero son empresas. Ahora bien, las empresas también, a la hora de tratar a sus empleados con contrato en vigor, demuestran pues unas formas u otras, ¿no? Insisto, esto no va de decir que el Real Madrid es pluscuamperfecto, que todo lo ha hecho bien en todos los casos, porque sería mentirnos, pero creo que en el caso de los jugadores hay una manera de manejarlo completamente diferente. Y cuando hablamos de la ética del trabajo o de la ética dentro del deporte profesional, en este caso, creo que los ejemplos que hemos marcado, y uno muy, muy reciente, la diferencia en el caso de Higgins y de Randall, creo que es muy, muy distinto, ¿no? Y yo me siento orgulloso de que el Madrid, en este caso, mantuviera el contrato de Anthony, que no hiciera esta rescisión unilateral como sí que ha hecho el Barça con Corey Higgins. Y creo que el Barcelona, pues bueno, no queda públicamente demasiado bien con este tipo de acciones. De igual manera, me gustaría que dierais vuestra opinión al respecto. ¿Cómo lo veis? Supongo que algún... Pues esto que no se pone, macho. Supongo que algún aficionado del Barça entrará incendiando. Yo, como os he dicho, no hay ningún club perfecto. El Madrid ha hecho cosas mal. Os he puesto el caso de Slaughter. Seguro que puede haber otros casos de distinta manera, pero creo que son casos diferentes, ¿no? Creo que son casos diferentes. Lo que ha habido con los pasaportes Cotonú, creo que lo han hecho varios equipos en ese sentido, para evitar pasaportes extracomunitarios, seguramente, pero esto creo que va un trecho muy ancho más allá. Creo que va saltándose cuestiones muy, muy evidentes, ¿no? Con respecto a la profesionalidad y cuidar a tus deportistas y a tus jugadores. En este sentido, ni con Mirotic se ha hecho, porque lo que se ha querido hacer es un lavado de manos, yo me lo quito encima y un juez que decida, y ya el que pille el marrón por aquel entonces que se lo coma, y al jugador lo trato, siendo un jugador clave además, como ha sido Mirotic, lo trato de aquella manera, y fijaos yo con Mirotic como ha sido en este canal, y en el caso de Corey Higgins, pues ya me parece tremendo, sinceramente me parece tremendo. Lo dicho, si eres del Barça, déjame tu opinión. Si eres del Madrid también, coméntame todos los casos que ha habido. Joey Dorsey, Tomás Eurtel, Tyrese Rice, los distintos casos que ha habido llamativos en el Barça, con el Real Madrid por medio si queréis comentar también. En fin, lo que me gustaría es que hubiera un debate sano, porque el Barça es uno de los clubes más importantes de Europa a nivel baloncestístico y creo que desde la lejanía del puente aéreo, creo que le deja bastante mal públicamente y de manera bastante notoria. Déjame tu comentario y opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.